vueltas que son públicas, a las que cualquiera puede acceder y que de alguna manera tratamos de, o trato de, ¿cómo se dice? De compilar para que podamos ver la película completa. Como economista, siempre, obviamente, como les decía, cuestiones y datos tienen que ser con fuentes, cuestiones públicas, digamos, tratamos de, o trato de dejar de lado cuestiones que tengan que ver con elementos de trascendidos o de cosas que se dicen off the record porque no tienen validez y no tienen fuentes, así que un poco a eso apunto con esta compilación de información, ¿no? En primer lugar, tenemos que analizar cómo es el sector en el que hasta ahora se viene desarrollando Vicentín. Siempre es importante al momento de tratar de explicar o tratar de ver cómo le va a una empresa, es importante ver cómo le va al sector, digamos, porque uno puede tener compañías o grupos económicos que se desenvuelven en un contexto que capaz es malo y que por eso a la empresa le va mal, pero en este caso estamos hablando de un sector que, por lo menos desde el punto de vista, o creo que hay un consenso en torno a esto, que siempre fue un sector pujante y estratégico para la economía de la Argentina. Yo básicamente lo sinteticé en tres conceptos fundamentales o tres conceptos principales que para mí son el sector agropecuario argentino. En primer lugar, que es el principal sector generador de divisas para el país. Ahora lo vamos a ver con algún grado de detalle mayor, pero bueno, siempre está en debate o uno lee en los diarios capaz disputas entre el gobierno y los sectores exportadores cuando se habla de, bueno, que liquiden divisas, que especulación contra una variación futura del tipo de cambio. Digo, en ese sentido siempre el sector agropecuario jugó un rol eh, clave en la generación de divisas para el país, divisas que al mismo tiempo uno no las puede o no las tiene que ver como eh, ¿cómo se dice? Eh, un bien que es solo propio de este sector, sino que justamente las divisas son necesarias para un país, ¿no? Para el momento de generar importaciones o para desarrollar industrias que requieren de esa disponibilidad de divisas. Es en este sentido que el sector agropecuario, desde mi punto de vista, juega un factor importante. En segundo lugar, que se trata de un sector que presenta niveles de competitividad internacional. Yo les diría que si no es, además de ser el sector que mayor nivel de competitividad tiene respecto al resto de los países del mundo, yo no sé si no es también el único, o sea, aquel sector que no solamente no necesita de un subsidio o de un apoyo de parte del Estado directo para que sea rentable su actividad, sino que además hasta en algunos casos tiene capacidad contributiva a las cuentas fiscales del Estado. Entonces, por eso yo ahí lo que un poco sintetizo es que más allá del contexto o de cuáles son los derechos de exportación que pueden ir modificándose, o, o la volatilidad en el precio internacional de ciertos commodities core dentro de este negocio, siempre presentó niveles de competitividad del agro argentino. Y en última instancia, mencionar que el sector agropecuario, y fundamentalmente desde la década del 90, ha tenido un desarrollo, una tecnificación muy importante que los ubica el sector agroindustrial en la Argentina dentro de los más eficientes del mundo. Es decir, hoy el sector agropecuario no es solamente un sector que exporta materias primas, así como salen de la tierra o como recurso natural, sino que muchas veces vienen de la mano también de un procesamiento y sobre eso tenemos un desarrollo agroindustrial que es muy importante también en nuestro país. Bueno, como primer punto, ¿cómo nos fue en el sector agropecuario en el 2019? Digamos, el año en el que Vicentín, de alguna manera, vuelca, para hablar en términos conocidos. El 2019, en líneas generales, fue un año muy bueno para el sector agropecuario. No sé si ustedes ven ahí el cursor de mi computadora, lo que estoy señalando en este momento, en el cual la campaña 18-19, para quienes no estén del todo interiorizados en el tema, siempre
cuando hablamos del sector agropecuario se habla de 2 años porque la campaña agropecuaria de los principales granos, los principales commodities, por lo menos acá del lado del hemisferio sur, se siembran entre octubre más o menos o noviembre a más tardar de un año y se cosechan entre marzo y abril del año siguiente. Por eso siempre cuando hablamos de campañas agropecuarias se habla de 2 años, ¿no? Bueno, como dice acá, la cosecha del año 2018-2019 fue récord en los últimos años, con una totalidad de 142 millones de toneladas cosechadas, de las cuales casi el 70% se destinan a la exportación. El año pasado fueron 97,6 millones de toneladas, un 35% superior a las exportaciones agropecuarias que hubieron en el 2018. Cuando hablamos de exportaciones agropecuarias, como les decía también, incluye no solamente los granos, sino también lo que son los derivados de los granos, los que se conocen como subproductos, por lo cual en general el agro argentino tuvo un buen año, después de un año muy malo, que fue el 2018, la cosecha del 2018, fundamentalmente por cuestiones climáticas, no estuvo bien, eh, así que el 2019 de alguna manera vino a significar una recuperación. Lo que ustedes ven acá en el 2019-2020 es algo que es incompleto porque todavía estamos con la campaña en curso. De hecho, leí la semana pasada que recién ahora terminó la cosecha de soja y de maíz, que es la que se cosecha en el primer semestre del año, en el cual después de muchos años, las cantidades cosechadas de maíz superaron a las de soja en la campaña 19-20, pero bueno, como les comentaba, son exportaciones que no se hicieron o que se han hecho muy pocas al momento de este informe que saqué de la Bolsa de Comercio de Rosario, por lo cual no toma relevancia mirar el 19-20, ¿no? Escucho que hay comentarios, no los puedo leer, pero si les parece, al final los levanto. Y bueno, si es alguno que justo sobre la explicación, Ayrton o Juli, no duden en interrumpirme. Eh, Dale, com- dale. Cualquier com- cosa te avisamos, pero no, son comentarios nomás. Bárbaro. Respecto a lo que comentaba en relación a lo que es el sector agropecuario para las divisas de una nación. Como les decía, las divisas de una nación son centrales para quienes estudien economía y estén escuchando la charla. Siempre nos mencionan en la facultad el histórico problema que tenemos como país de los fenómenos de stop and go. ¿Qué significan los fenómenos de stop and go? Siempre un país cuando piensa en crecer y cuando piensa en el desarrollo de su industria, inexorablemente va a necesitar de importaciones, ya sea porque las industrias siempre tienen algún nivel de componente importado o bien para la importación de bienes de capital. Esa disponibilidad de divisas es importante, por lo cual es importante también el rol que tiene el sector agropecuario, por lo menos desde mi punto de vista, para el desarrollo de un país con industrias y que reemplace importaciones. Las exportaciones del 2019 globales en la Argentina fueron 65.115 millones de dólares, de los cuales el 43% lo representaron los sectores agroexportadores, es decir, el agro y sus derivados. Como principales, les mencionaba, son la soja, el maíz y el trigo. Ahí pueden ver los valores de cada uno. Si no me equivoco, y estoy haciendo el cálculo un poco en el aire, pero creo que la soja directamente representa alrededor de un 20% de todas las exportaciones que hace la Argentina. Y ahí un poco lo que yo quería mostrar en la parte de los subproductos es que nosotros no solamente exportamos lo que es la soja en bruto, es decir, lo que se conoce como el poroto, que son 3.472 millones de dólares, sino también los derivados, lo que comentaba antes. O sea, una gran porción de esa exportación proviene de un procesamiento que tiene el poroto, es decir, hablando mal y pronto, básicamente lo que sería la harina y el aceite de soja son producto de la molienda de soja o lo que se conoce como crushing, y el producto del crushing de la soja proporciona dos subproductos que es la harina y el aceite. Es decir, la molienda del puerto de soja es la harina y el aceite.
Voy tirando algunos conceptos porque después son los que se van a profundizar y son importantes al momento de entender la situación Vicentín. Bueno, como les decía, agroexportación 43%, recién el segundo en todo esto es la industria automotriz con un 11%, por lo cual ustedes miren la relevancia que esto tiene. Yo acá puse soja, maíz, por debajo de la soja, el maíz y el trigo van a encontrar cebada, girasol, pero bueno, no con estos niveles de representación en la balanza comercial. Bueno, comentaba que es una industria competitiva independientemente de los contextos en los cuales se mueva. En el gráfico de arriba lo que están viendo es la volatilidad del precio internacional de la soja. Lo que podemos decir es que, como decía, y desde que Argentina se dedica a la exportación de soja y derivados, es competitiva independientemente de los precios. Hay años en los que el productor o los exportadores pueden ganar un poco más, un poco menos, pero esto no genera que aquel campo que esté apto para poder llevar adelante una campaña de soja opte por directamente no encarar la campaña, en general lo que son los costos de siembra, de fertilizantes, de agroquímicos y todo lo que requiere de capital de trabajo. La campaña de la soja suele ser cubierto por los precios, al mismo tiempo que la volatilidad en las retenciones que tiene el sector agropecuario. Como decía, el esquema de abajo es un esquema más reciente que está publicado en internet, pero bueno, se puede ir mucho más para atrás. Los esquemas de retenciones a los distintos bienes agropecuarios son volátiles, los gobiernos lo pueden ir modificando. Recuerden que los derechos de exportación no son un impuesto, es decir, los derechos de exportación por la Constitución Nacional está establecido que son facultad del Poder Ejecutivo, digamos, ponerlos. Hago esta aclaración porque siempre es un tema de debate, es decir, el Poder Ejecutivo no puede tomar decisiones sobre cuestiones impositivas, pero bueno, como en este caso los derechos de exportación no está incluido dentro del esquema de los impuestos de nuestra nación, es decir, no son coparticipables, eh, son potestad y atribución del Poder Ejecutivo llevarlos a cabo, ¿no? Este es el esquema actual, tiene un 33% de retención la soja, un 12% el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo, bueno, el girasol un 7%. Esto se ha ido modificando, recuerden que en este momento, entre agosto y septiembre del 2018, es donde hubo una modificación, no sé si se acuerdan de la volatilidad que hubo ese año, en la que se desembocó en la, como se dice, en la decisión de volver a los préstamos del FMI para poder estabilizar el balance de pagos de la Argentina, y entre otras medidas que se hicieron para poder estabilizar un poco esa situación también, es volver al esquema de retenciones que el gobierno de Macri en su momento había sacado. El esquema de retenciones que existía, que se volvió a implementar, era un esquema de 4 pesos por dólar exportado, que en ese momento 4 pesos era el 10,8% del valor del dólar, por eso al año siguiente este valor baja, no es que haya bajado el esquema, sino que esos 4 pesos por dólar se van licuando o se fueron licuando a medida que el dólar se fue devaluando. Para lo que es soja, en ese momento se había mantenido el esquema de 4 pesos por dólar, más un 18%. Recuerden que el esquema de la soja durante el gobierno de Macri tenía un esquema de ir bajando paulatinamente, incluso una parte de la alícuota, ahora no me acuerdo bien el valor, pero mensualmente, y en este momento cuando empezaron a tener algunos problemas en el balance de pagos, volvieron al esquema del 18 más los 4 pesos, y lo que pasó finalmente a partir del cambio de gobierno es este nuevo esquema de 12 en general para la mayoría de los productos, 30 para la soja, y esto se modificó también a principio de año como parte del esquema fiscal, antes de la pandemia y antes de empezar a hablar de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, ¿qué es esto que yo vengo mencionando que son, digamos, el negocio de la exportación? Como comentaba, la Argentina tiene muchísimos productores, es decir, hay mucha parte de la población nuestra en el interior que tiene
sus campos y vive del campo, vive de su tierra. Pero hay una realidad, y es que ese comercio exterior se concentra entre unos pocos, que son los que ustedes están viendo en esta pantalla. Lo mismo que decía para el anterior esquema, no le prestemos atención a la campaña 19-20, que es la que está en curso, en la que, bueno, ya se empieza a ver que Vicentín empieza a estar afectada por producto de su concurso preventivo. Miren cómo está en relación al resto de los jugadores del mercado de la exportación de granos. Esto creo que es un informe que está hecho a marzo, más o menos, o abril, no me acuerdo. Pero bueno, sí tenemos que prestar atención a lo que fue la campaña del 2018 y 2019. Vicentín se ubicó como el sexto exportador de granos y subproductos. Nada, un comentario, porque en algunos medios sí circula que era el cuarto. Sí, fue el cuarto, pero fue el cuarto el año anterior, si lo miran. La campaña mala para el sector agropecuario, que solamente fueron 72.4 millones de toneladas. Si bien fue un año malo para el sector en general, miren que Vicentín fue superior a lo que es AGD, Aceitera General de ESA. Para ustedes coterráneos de Córdoba, la van a conocer mejor que yo. Y por encima de ADM, que es otro jugador internacional de, de, de origen norteamericano, pero que bueno, en el 2018, si bien fue una campaña mala, Vicentín tuvo un mejor posicionamiento que en el 2018-2019. Como les decía, pocas empresas son las que concentran el mercado de la exportación de granos. Les diría que de este top 10 de las compañías exportadoras, miren, las voy a contar ahora: 1, 2, 3, 4 son de capitales nacionales, le hace AGD, Vicentín, ACA y Molinos Agro. AGD, bueno, como les decía, de la familia Urquía de Córdoba, Vicentín. ACA, que es una cooperativa de segundo grado, representativa de la mayoría de las cooperativas agrícolas del interior del país, y Molinos Agro, que es la escisión de Molinos Río de la Plata, propiedad de los Pérez Compán, otra familia empresaria de nuestro país. El resto son multinacionales, lideradas por COFCO, que es China, que es una empresa del Estado chino, un aglomerado muy importante que ingresó en el país a partir de la compra de otras dos, que eran Nidera y Noble. Cargill, que es no solamente es la exportadora número 1 de alimentos de Estados Unidos, sino que además es la más importante del mundo. ADM, también de origen norteamericano. Bunge, también de origen norteamericano. AGD Vicentín, ya las mencioné. Oleaginosa Moreno, que es la compañía local del grupo Glencore, otro caso que también vamos a retomar porque está muy vinculado al caso Vicentín. LDC, que es Louis Dreyfus, de origen francés, también una agroexportadora muy importante, y ACA y Molinos Agro. Esta es la configuración. Como les decía, es un sector muy atomizado a nivel productores, a nivel cooperativas, a nivel originadores, es decir, en el interior del país uno se puede encontrar con muchos actores, pero que todo termina concentrado en estas compañías, que son las que en definitiva tuvieron la posibilidad de hacer inversiones en infraestructura industrial, en infraestructura portuaria, en silos, en todo ese tipo de cosas, es que ellos han invertido, y por lo cual la mayoría de las exportaciones se canalizan a través de ellos. Una cuestión, y que es muy importante al momento de entender en algunos temas cómo se mueven los intereses dentro del sector agropecuario. Ninguno de estos 10 que uno está viendo en este listado se suele ver afectado, vuelvo a la slide anterior, cuando hay una variación en las retenciones. Porque uno entiende, ¿no? Las retenciones son derechos de exportación, pero que los exportadores en el mercado agropecuario la trasladan directamente al precio al que le compran al productor los granos. Digo, esto es algo que me parece que es central al momento de entender ciertas cuestiones. Porque cuando hay un movimiento o un gobierno dentro de su política económica toma la decisión de mover las variables de las retenciones, y al momento de hacerlo, como pasó ahora cuando fue el ajuste de la retención a la soja,
el gobierno se reúne con las cámaras o con los grupos representativos de los productores y no de las compañías agroexportadoras, porque en definitiva está como, se ve que es una regla de juego, algo que es muy difícil de modificar en el tiempo, pero cualquier variación que haya en la retención a la exportación y eso, parece que hay un consenso generalizado de que no lo asumen aquellos quienes se dedican directamente a la exportación. Bueno, esto es un desagregado para ver un poquito más en fino cómo juega cada actor en cada commodity. El del medio, el de arriba es el de la soja, donde ahí se puede ver un poquito mayor de preponderancia de Vicentín en relación al general, al posicionamiento general. Vicentín se posicionó en el 2019 como el tercer exportador de soja y derivados. Fíjense que en lo mismo, no le prestemos atención a esta columna, pero todas arrancaron, menos Vicentín, en el 2019-2020. Se posiciona también como exportador de maíz, ¿sí? En el séptimo lugar. Y en lo que es trigo directamente, Vicentín no está ni dentro del top 10 de este bien, ¿no? De este producto. Como les decía al principio, hay que tratar de encarar el tema, como les decía, del tema Vicentín, entendiendo bien, digamos, cuáles son los argumentos para un lado, los argumentos para el otro, y lo que yo les quiero comentar, y quiero ser bien claro en esto, el principal producto de la tierra que la Argentina consume es el trigo, y Vicentín es un negocio que directamente no participa, por lo cual yo como primer término, y de este lado me pongo un poquito de crítico con algunos puntos que se han utilizado para impulsar esta medida, es difícil hablar de soberanía alimentaria cuando hablamos de esta compañía, porque realmente no está dedicada o no es su core dentro de sus negocios el del trigo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más de lo que es esta estructura agroindustrial. ¿Por qué me resultaba interesante empezar a hablar de aquellos subproductos? Fundamentalmente porque es lo que en algún punto le agrega valor a lo que la Argentina exporta. Digo, siempre va a tener mayor valor agregado y mejor precio internacional que la Argentina exporte algo que salga de la tierra, pero con un poquito mayor de tratamiento que lo que no. Y en este sentido es importante ver dentro de estas exportadoras que vimos antes, cuál es la capacidad instalada de molienda de soja que cada una tiene. Recuerden, teníamos como número uno COFCO dentro de las exportadoras, al momento de mirar cómo se posiciona dentro de la industria agropecuaria, recién la tenemos en el quinto lugar, en capacidad de molienda. Voy haciendo memoria, la segunda compañía exportadora de Argentina es Cargill, se posiciona como tercera compañía con capacidad instalada de molienda en la Argentina. Teníamos ADM dentro de las principales. ADM no tiene ningún activo dentro de la Argentina. ADM es el segundo, el tercero, no me acuerdo bien, dentro del top, está en la slide anterior, pero en la Argentina son una compañía con 15 personas que lo único que se ocupan es de comprar y vender el grano eh, a terceros. Apenas creo que tiene un puerto en la zona de Bahía Blanca, un puerto más dedicado a esa zona que es de trigo, pero que no ha invertido en activos industriales en la Argentina. Tenemos Bunge, que Bunge tiene 4 plantas propias y una planta compartida con AGD, por eso esta explicación y ¿cómo se dice? Esta aclaración respecto a AGD y Bunge. Tiene una planta compartida que se llama Terminal 6, una planta también de crushing de soja que se ubica sobre la costa del Paraná, en la zona de Rosario, que también es una de las 3 plantas más eficientes de la Argentina. La tienen AGD y Bunge, el 60% pertenece a AGD. Recuerden, AGD es una compañía argentina, Bunge el otro 40%,
Y dentro de este esquema, también me interesa que lo veamos antes de ver el caso en particular de Vicentín Glencore, es el de Molinos Agro. Molinos Agro es una compañía, como les decía, eh, de los Pérez Compán, mayoritariamente, pero tiene una parte también que es de Free Float, que cotiza en bolsa. Y esta capacidad de molienda de 20.000 toneladas por día que Molinos Agro tiene, quizás no es entre de las compañías que más tiene, pero sí lo tienen concentrado en una sola planta. Significa que la compañía, la planta de Molinos Agro, de empresarios nacionales, que es Molinos Agro, tiene la segunda planta más eficiente de molienda de soja de la Argentina. Y ya pasando a lo que es Vicentín, y esto es lo más triste, o lo que más duele al momento de ver las noticias y ver la situación que atraviesa, es el grupo argentino que mayor capacidad instalada industrial tiene en nuestro país, que más ha invertido. O por lo menos esto hasta que se dio su participación de Renova. Recuerden que Renova es una planta también ubicada en Timbúes, en la zona de Rosario. Siempre vamos a referir a Rosario porque aproximadamente por Rosario sale más o menos el 90% de los granos y derivados de la Argentina, ¿no? Así que en general nos vamos a referir a Rosario. Renova es la planta industrial más eficiente de la Argentina. Tiene una capacidad instalada de 30.000 toneladas por día. Mucho. Es muy grande, tiene 2 líneas de producción. Han tenido una inversión recientemente me refiero a 3 o 4 años atrás, financiada por bancos internacionales, donde incrementaron un 50% su capacidad productiva. La planta de Renova tenía una capacidad de 20.000 toneladas por día y la incrementaron a 30.000. Y por eso yo lo pongo como un 50 y 50, porque hasta antes de la sesión de las acciones o del 16,67 que tanto se habla a su otro socio que es Glencore, eh, Vicentín lideraba el negocio o por lo menos la capacidad industrial agropecuaria de la Argentina. Como la conclusión que yo quiero mostrar con esta slide, tanto con Vicentín como con AGD como con Molinos Agro, son las compañías de capitales nacionales las que más han puesto en tecnificar y en agregarle valor a lo que sale del sector agropecuario argentino. Siguiente punto. ¿Qué son estas cerealeras multinacionales que tanto se habla y que tanto ponemos en cuestión al momento de decir hay un riesgo de que se la quede una multinacional, no hay riesgo de que se la quede una multinacional? La verdad que todo lo que se hable off the record, las negociaciones que puedan existir por una parte, si han habido ofertas, no han habido ofertas, quién está interesado, quién no está interesado, es anecdótico. Lo que, o por lo menos no es que es anecdótico, sino que es para mí, o por lo menos para al momento de hablar con datos, simplemente lo que vengo a traer es cuáles son las dimensiones de esas compañías que juegan en el sector agropecuario. Acá estamos hablando de cifras de estos grupos, cifras a nivel internacional, ¿sí? Eh, son cifras de las compañías de los grupos económicos que tienen desarrollo en un montón de países. Hay compañías que tienen sus balances públicos, como son ADM, Bunge y Dreyfus. Cargill no tiene un balance público, pero tiene mucha disponibilidad de su información en su página web. Y después tenemos 2 compañías más, dentro de las que juegan en el mercado local, que no tienen cifras públicas, pero dan cierta información como para que nosotros nos demos una idea de la dimensión internacional que tienen, ¿no? En cuanto a ingresos, la presencia en la cantidad de países, las toneladas que operan a nivel mundial, etcétera. Nada, si quieren mírenlo, pero como para tomar una dimensión, y voy a decir 2 o 3 comentarios sobre lo que se ve en esta slide. Voy a poner el ejemplo de Cargill y ADM. Cargill vende a nivel global 113.500 millones de dólares al año. ¿Se acuerdan cuánto eran las exportaciones de la Argentina? De toda la Argentina en el 2019. Bueno, 65.000 y monedas. Estamos hablando de que Cargill vende a nivel global casi el doble de lo que son todas las exportaciones de nuestro país. Fíjense si no tiene Cargill espalda como para adquirir un activo eficiente y muy bien invertido como son los de Vicentín en la Argentina, ¿no?
Después otro comentario, Cargill, este número que vemos acá, cuando hablamos de CAPEX, para quienes no estén metidos en... A ver, estos son los balances de las empresas, ¿no? La primera línea son todo lo que venden, el margen operativo es cuando se le descuentan los gastos directos, los gastos administrativos, los gastos de comercialización, eso te da el margen operativo de una compañía, y el margen final es luego de pagar impuestos y pagar intereses a los bancos, lo que gana la empresa a nivel neto. Puse los datos de caja como para que nos demos una idea de cuánto directamente estas compañías tienen depositados en bancos del exterior o en bancos. Lo de Cargill no está porque no está el dato publicado, pero fíjense que, también para tomar una dimensión, la deuda de Vicentín hoy se estima en 1.400 millones de dólares. No sé, Dreyfus tiene, o cerró a diciembre de 2019 con 1.164 millones de dólares en cuentas bancarias. Es decir, tienen ese nivel de liquidez. Cargill en el 2019 invirtió 2.810, es decir, más del doble de la deuda que hoy tiene Vicentín en nuevas CAPEX. Cuando hablo de CAPEX, acá perdón la aclaración, viene del inglés, son inversiones, las inversiones de la empresa durante un año. Hizo inversiones durante un año de 2.810 millones de dólares. Es decir, imagínense si no tienen la capacidad de hacer frente o hacerse cargo de deudas o de la estructura que tiene Vicentín. Bueno, después respecto a las demás, no mayores temas, lo que puede llamar la atención es los números de Bunge. Bunge atraviesa una situación particular hace algunos años, no la tengo del todo estudiada, pero no es la compañía con mejores márgenes de rentabilidad. Interesante, lo de Cofco y lo de Glencore, si bien no están los números, están los volúmenes que operaron durante el año 2019. Cofco operó, que bueno, es una compañía del Estado chino, pero operó 106 millones de toneladas de granos. Argentina, en su año récord, exportó toda la Argentina 97 millones de dólares, 97 millones de toneladas de granos. O sea, las toneladas que opera este grupo superan las exportaciones agropecuarias de la Argentina en un año récord. Y Glencore 70, que bueno, se acerca más al año 2018, que fue el malo para nuestro país. Voy a ir un poquito más rápido, así no los aburro. Pasamos a Vicentín. ¿Cómo pasamos a Vicentín? ¿Cómo se precipitó la cuestión Vicentín? Por un momento vamos a dejar de lado y permítanme dejarlo para otro momento y cuando la cosa avance un poquito más, las cuestiones que tienen que ver con que si la empresa fugó la plata, con que si la empresa la dejó en el exterior, bueno, todas esas cuestiones son parte de una investigación, son parte de cuestiones que tendrá que ver la justicia, pero acá lo que me interesa es ver un poquito que en cuanto a los movimientos económicos que hace la compañía, lo que pudo haber precipitado su situación. Y antes de pasar al detalle del concurso. ¿Qué precipitó la situación de Vicentín? La situación de Vicentín la precipitó lo que en los medios muchas veces denominan la corrida granaria. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Los productores agropecuarios o las cooperativas representativas de los productores agropecuarios dejan o entregan a Vicentín y al resto de los exportadores de granos de la Argentina determinadas toneladas de granos y de bienes y de productos que ellos tienen, la almacenan en silos. Obviamente esas compañías cobran un fee o una comisión por el guardado, por el silo para sus granos, dejando al momento en que ellos decidan venderlo. La situación de las retenciones, y como les decía, que son retenciones que siempre las terminan trasladando las multinacionales, o las exportadoras, mejor dicho, al productor, se precipitaba de que iba a haber un cambio de gobierno y el esquema de retenciones no iba a seguir de la misma manera que estaba con el gobierno anterior. Eso es lo que apuró a muchos productores a liquidar los granos que tenían en los silos tanto de Vicentín como del resto de las compañías exportadoras. Pero ¿cuál es la cuestión? Una empresa comercializadora, como Vicentín o como el resto de los players del mercado,
o tienen el grano o tienen la plata por la venta del grano del productor. Es decir, uno al mirar el balance de una empresa tiene que tener que su liquidez, más el stock, más los créditos que le quedan por cobrar a los clientes, tienen que ser superiores a la deuda financiera que tienen de corto plazo, es decir, la que utilizaron para apalancar el ciclo y financiar el ciclo, y la deuda que le den a sus proveedores, en este caso los productores agropecuarios. En el momento en el que esa ecuación se da vuelta, es cuando la compañía entra en una situación de cesación de pagos. Es decir, ¿por qué Vicentín, si tenía o los granos o la plata por la venta de los granos, no pudo hacer frente a la deuda con sus proveedores comerciales? Si una cosa o la otra, la compañía debería tenerlas. Bueno, una teoría, yo la verdad es que es a la que más adhiero, es que Vicentín en los últimos años dirigió una parte de sus inversiones también a incrementar sus negocios, a diversificar su paleta de negocios, ya no solamente a lo que ellos hacen hace aproximadamente 90 años, sino también que incorporaron el negocio de la división de postres y yogures de Sancor, tienen su frigorífico. Después vamos a ver bien qué tan posicionado está eso, pero tienen un frigorífico, tienen una desmotadora de algodón por la zona en la que se encuentran ubicados, pero se dedican a la miel, se dedican a la producción de vino. No deja de ser el 85% de los ingresos del grupo eh, el sector agropecuario. Un 15% tiene que ver con estos otro tipo de negocios que tienen otras características, otras necesidades de mano de obra, otras necesidades de capital de trabajo, en donde evidentemente en algún momento, y puede ser que hayan venido por acá la cuestión, al tener tan diversificado y tener necesidades que cubrir de otro tipo de negocios, seguramente hayan tenido Vicentín que cubrir desfasajes capaz, no sé, liquidando granos para cubrir una necesidad del frigorífico o de una necesidad de la desmotadora de algodón. Digo, esa es una teoría muy importante, pero lo que hay que tener en cuenta para este negocio y lo que deberían hacer todas las empresas exportadoras es que es un negocio muy riesgoso. Es decir, uno, o por lo menos en los términos del mercado, lo que siempre se dice es que no se pueden tener posiciones abiertas. ¿A qué se le llaman posiciones abiertas? Tener determinada cantidad de toneladas de soja, por ejemplo, sin tener el precio de venta al que se lo va a vender. Es decir, es como, yo se los comento, un poco me dedico también a analizar este tipo de riesgos en mi trabajo, pero siempre una compañía que se dedica a la exportación de granos no puede tener vendido un producto o un grano sin haber tenido fijado su precio al que lo iba a comprar, y no puede comprar un producto sin tener fijado a qué precio lo va a vender. Es decir, a eso se refiere con eh, posiciones fijadas. Hay diferentes herramientas por las cuales se fijan precios, se les llama futuros o derivados, eso se hace a nivel internacional, es decir, derivados del precio, cosa de que si esa volatilidad en el precio de un commodity va hacia la baja, no haga que vos pierdas plata, digo, porque eh, si uno deja posiciones abiertas o si una comercializadora de granos deja posiciones abiertas, le puede pasar que ante la volatilidad en el precio de un commodity pueda ganar mucho, así como pueda perder mucho. Y eso es lo que también se duda en relación a si Vicentín no también salió por la ventana por jugar a la especulación con sus granos. Es decir, no tenía los granos porque evidentemente los había vendido, no tenía el precio fijado con los productores porque todavía los productores no le habían vendido los granos, y es ahí donde evidentemente tuvieron un desfasaje que hicieron que no tengan ni el dinero ni los granos de los productores, ¿no? Características del concurso preventivo. Para no demorar más, voy a apurar un poquito, así dejamos tiempo a las preguntas. Pasivo concursal, 1.640 millones de dólares. Este valor yo lo estoy tomando, como saben, los concursos preventivos bajo la ley argentina se hacen en pesos, son aproximadamente 99.000 millones de pesos. Estos 1.640 millones de pesos yo los estoy tomando como al tipo de cambio de diciembre, que fue el momento en el cual Vicentín se presentó en concurso.
Por eso es un poquito más de lo que se habla ahora. Ahora se está hablando, creo que de 1.400 más o menos, estos 99.000 millones de pesos, porque la cosa quedó fijada, es decir, ese pasivo Vicentín lo tiene en pesos, pero eh, en este negocio las deudas y los créditos a cobrar siempre se manejan en dólares. 461 millones de dólares corresponden a la compra de granos, ahí está la composición. El más grande es la Asociación de Cooperativas de la Argentina, ACA, que siendo lo más grande son el 18%, y acá es donde está la preocupación de el 64% de todo el pasivo por compra de granos son 2.475 proveedores, en algunos casos esto lo saqué, hay una web del concurso de Vicentín donde está cada uno de los acreedores que se presentó, y hay algunos valores muy, muy bajos. Incluso está hasta la misma Cooperativa Agrícola de Avellaneda, es decir, de la zona donde ellos son, tienen el 3% del pasivo por la compra de granos, ¿no? Así que bueno, ahí hay que ver un poquito el tema del conflicto de intereses entre unos y otros. Y alrededor de 1.000 millones de dólares el pasivo concursal, liderado por el Banco Nación y seguido por 3 bancos del exterior. El IFC, que es una dependencia en realidad del Banco Mundial, el FMO, un banco holandés, el ING también es un banco holandés, Banco Provincia y un 18% de otros, 27 millones de dólares de deuda con el fisco, fundamentalmente la AFIP. Y acá hay algo que me llamó la atención y lo puse, pero bueno, creo que es al momento de hablar del concurso esto hay que sacarlo porque no tienen ningún tipo de prioridad, espero, en el proceso concursal, que es que tienen deudas intragrupo. Es decir, Vicentín Paraguay, deudas con los accionistas, que los accionistas evidentemente se presentaron al concurso también de la compañía por 147 millones de dólares. Dentro de eso hay 22 millones de dólares que le den a Renova. ¿Por qué? ¿Cómo funciona Renova? Renova es una sociedad anónima, compuesta anteriormente un 50% por el grupo Glencore, un 50% por el grupo Vicentín. Los ingresos de Renova son los fee o las comisiones por el uso de la planta, es decir, Vicentín y Glencore funcionan como clientes a la vez de una planta que lo único que hace es facturar la comisión por el uso de la molienda de soja. Entonces, ¿qué le generó a Vicentín? Una deuda con su propia planta, que son 22 millones de dólares, que es su propia planta, pero que también es Glencore, porque acuérdense que dentro de Renova también hay una cuestión de Glencore. Y quédense con ese dato porque después quiero mostrarles algo de cómo puede ser que Vicentín hasta haya concursado a su propio socio, ¿no? En este concurso gigantesco que hubo. Tema de deuda Banco Nación, un poco para despejar dudas. El pasivo concursal en ese momento fueron 300 millones de dólares, de los cuales de esos 300 millones de dólares, 100.5 se desembolsaron en un solo mes, que fue en noviembre de 2019, cuando justamente todos los productores estaban queriendo ir a liquidar sus granos, es decir, Vicentín empezó a financiar sus deudas comerciales con los préstamos que le dio el Banco Nación. Después el destino de los fondos o no, yo no lo puedo juzgar, lo hará el juez del concurso, pero se hicieron 27 desembolsos distintos que totalizaron 100.5 millones. Y acá una observación, noviembre de 2019 y después de la elección, tanto de agosto como la de octubre del año pasado, si hubo un problema que tuvieron los bancos en Argentina, fue un problema de liquidez en dólares, hubo una corrida de depósitos en dólares. Mientras todos los bancos estaban viendo cómo hacían para poder cubrir a toda esa gente que estaba yendo a sacar sus depósitos, eso es público, no lo puse, pero fueron miles de millones de dólares que perdió el sistema financiero por el retiro de depósitos. El Banco Nación no solo estaba entregando su depósito, sino que además estaba prestando dólares. Yo les diría que es hasta el único banco del sistema que en ese contexto estaba prestando dólares por un tema de su propia liquidez. Una cosa impresionante. Y acá la gran discusión que siempre aparecen, que tenemos referentes como Matías Tombolini o como Claudio Lozano, que bueno, ahora tienen su función en el Banco Nación, pero que hacen mucha mención sobre si Vicentín incumplió o el Banco Nación incumplió con la normativa establecida. Hay una normativa que tiene el Banco Central, que es que a un grupo económico no se le puede prestar más del 15% del propio patrimonio del banco.
independientemente de si Vicentín o Cargill, o pongámosle el nombre que queramos, tenga la capacidad de poder repagar eso, el Banco Central regulatoriamente pone esa restricción. Y esa restricción está puesta porque justamente la plata que prestan los bancos es plata de los depositantes de los bancos. Es la plata de cada uno de nosotros que tiene su plata o su cuenta sueldo o lo que sea en su banco. Esa plata es la que los bancos prestan. Por lo cual, esta normativa lo que hace es proteger los depósitos de los argentinos. El Banco Nación desafió esto, un tema aparte, discutamos, o sea, el Banco Nación tendrá que revisar la capacidad de repago o el riesgo de crédito que implicaba prestar esos volúmenes de plata de 300 millones de dólares a Vicentín, pero por más que tenga la capacidad de repago o no, es una norma que hay que cumplirla. Y los balances de los bancos en Argentina están en pesos, y por más que la línea de crédito de Vicentín era de 300 millones de dólares, si por culpa de una devaluación, que fue lo que hubo luego de las elecciones del 2019, ese límite de 300 millones de dólares pasa a incumplir la normativa que establece el Banco Central, ese préstamo no se puede desembolsar. Acá una observación, como les decía, es por grupo económico. El pasivo con el Banco Nación, de Vicentín Sociedad Anónima, si bien estaba dentro del 15% del patrimonio del banco, si nosotros incluimos 242 millones de dólares que Algodonera Avellaneda, que es lo que le decía la desmotadora de algodón de Vicentín, incorporamos a ese pasivo, son 18.424 millones de pesos, y el 15% del patrimonio del Banco Nación a octubre del 2019, es decir, el que se tenía que mirar cuando se hacía cada uno de esos desembolsos, eran 18.407. Es decir, lo evaluará, lo revisará la justicia, estaban los funcionarios del Banco Nación de ese momento imputados, pero lo que yo puedo observar de la información que está disponible y es pública en Internet es esta. La deuda de Algodonera Avellaneda también está en situación de impago, está en situación 4 para el banco, con el Banco Nación. Acá una cronología de los hechos, simplemente un raconto. En el noviembre de 2019 Vicentín toma esta deuda con el Banco Nación. Les comentaba falta de liquidez y necesidad de cumplir con los propios productores. Iniciado diciembre del 2, de manera confidencial se hace la cesión del 16,67% de su participación en Renova a Glencore. Evidentemente estaba teniendo una necesidad de liquidez Vicentín. A los 3 días, incluso de haber cobrado la venta de su participación, Vicentín hace pública su situación de estrés financiero y su cesación de pagos. Recién el 17 de diciembre, es decir, 15 días después, se hace pública la noticia de que Renova pasó a ser mayoritariamente el grupo Glencore. El 7 de febrero se presenta el primer pedido de quiebra ante la justicia por parte de una corredora que se llama Guardati Torti, que es de la zona de Rosario, que también entró en cesación de pagos, más allá de cómo venía antes de este tema, por ser acreedor de Vicentín. El 10 de febrero finalmente Vicentín se presenta en una ciudad de la zona de influencia de la compañía al concurso preventivo de acreedores, y el 17 de junio, bastante tiempo después, se hace público el monto por el cual Vicentín cedió esa parte a Renova por notas periodísticas. Como último punto, y quiero mostrarles algo que a mí me llamó poderosamente la atención, leyendo notas y buscando información para armar esto. Una sutileza, pero que bueno, como les decía, siempre hay que hablar en base a fuentes. Yo lo único que hago es tratar de transmitir un poco lo que uno lee en el diario. ¿Se acuerdan que yo les comenté que habían 22 millones de dólares de deuda que Vicentín había quedado con su propia planta, la compartida con Glencore, que es Renova? Bien, acuérdense de eso. Como les decía, se hizo público el precio por la venta de ese 16,6%, que hizo que queden 2/3 de la compañía para Glencore, 1/3 para Vicentín.
Se pagaron 122 millones de dólares. Y acá, esto es una regla de tres simples, no hace falta demasiada matemática para poder entender. Si el 16,67% del paquete accionario de una compañía vale 122 millones de dólares, significa que el 100% del paquete accionario de la compañía vale 732 millones de dólares. Paso seguido, vuelvo una nota que la levanté del Cronista del 7 de abril, en la que se hizo pública, o sea, antes de este reconocimiento, 2 meses antes o 2 meses y medio antes de que se haga público el monto por el cual se hizo la cesión, Glencore ofreció 325 millones de dólares por el tercio que le falta de la planta de Renova. Vuelvo a hacer una regla de tres simples. Ese 33,3% de la compañía, Glencore ofrecía 325 millones de dólares. Entonces, ese 100% de evaluación total del paquete accionario debería valer 975. Es decir, ¿qué fue lo que hizo que en apenas unos meses, recuerden que la sesión fue en diciembre, que a los 4 meses la compañía pase de valer 732 millones a valer 975? Bueno, una hipótesis es que dentro, o por lo menos la hipótesis que yo hago, pero bueno, no lo cuenten demasiado, evidentemente está descontado en el precio por el cual Vicentín se dio ese tercio ese 16,6%, perdón, no es el tercio, sino el 16,6% a Glencore, le descontó en el precio esa deuda que entró en el pasivo concursal. Es decir, por un lado tenemos más de 2.600 acreedores con posiciones muy, muy bajas dentro de la situación de concurso que entraron en esta situación, pero bueno, evidentemente hay quienes de una manera de la que estamos viendo y por lo que dicen las notas de los diarios, pudieron cobrar su parte. No sé si se entendió el ejercicio que hice. Si hay alguna duda, después me comentan. Bueno, para concluir, ¿qué representa Vicentín y por qué es tan sensible el tema? Vicentín, todo el grupo tiene 7.000 empleados directos, 21.000 empleos indirectos, es decir, productores agropecuarios, proveedores de insumos agropecuarios, etcétera, que viven de Vicentín, el 8,6% de las exportaciones agropecuarias, el 11,8% si hablamos de la soja y de los derivados. Como les decía, lidera la capacidad, o lideraba, mejor dicho, la capacidad agroindustrial en la Argentina. Es la principal desmotadora de algodón, es el cuarto frigorífico en cantidad de cabezas faenadas. Este dato lo encontré en el 2018, habría que ver si está disponible en el 2019, pero en el 2008 fue el cuarto frigorífico. Ellos adquirieron la división de postres frescos y yogures de Sancor hará 2 o 3 años más o menos. Tiene desarrollo en producción de miel y vinos. 2.600 acreedores en situación de concurso, pasivo concursal de 1.420 millones de dólares al tipo de cambio de hoy. Y proveedores en situación de cesación de pagos también por la deuda que tiene Vicentín con ellos. Este es un poquito el resumen que hago y como conclusión o con lo que yo me quedo en torno a todo esto, dejo de mostrar la presentación, es que evidentemente y con todo el impacto que tiene, primero Vicentín duele que una compañía que tiene 90 años en la Argentina, que está bajo la gestión de una tercera generación, que bueno, evidentemente privilegió otras cosas o un desmanejo de la compañía. Sepan también que es una tercera generación y dentro de una tercera generación, entre ellos, son primos segundos, es decir, Vicentín en su momento fue fundada por 3 hermanos, hoy está en poder de una tercera generación que, bueno, a veces existen conflictos de intereses. Es el ejemplo de una compañía de capitales nacionales que se dedicó a invertir en la Argentina y en la industria agropecuaria argentina, y que en principio, como les decía, duele. Ahora, ¿qué se debe hacer en este caso? Como les decía, es una compañía que tiene más o menos 1.300, 1.400 millones de dólares de deuda. ¿Cuánto vale una compañía que no puede pagar su deuda? ¿Cuánto vale una compañía que no puede pagar su deuda? No sé si alguien tiene la respuesta. Yo no la tengo, pero en general
por lo menos el consenso que existe es que vale su deuda o menos, ¿no? Y siempre que una compañía defaultea, se dice que tiene ese valor. Y evidentemente ese valor es un valor bajo, es un valor bajo para la calidad de los activos que Vicentín tiene. Y activos que realmente hay intereses y hay compañías con espaldas que querrían hacerse de esos activos que hoy están subvaluados por culpa de que la compañía que es su propietaria financieramente entró en este problema. Eh, por lo cual, y un poco haciendo el resumen de la presentación, estamos hablando de un sector estratégico, es un sector que genera digamos, sinergias y economías a lo largo y ancho del país, que tiene una infraestructura de punta a nivel internacional. De Renova se dice hasta que es la más eficiente del mundo. También tener en cuenta, y un comentario que siempre se hace, es que la capacidad industrial de la Argentina llegó a su tope. Es decir, hoy un ADM, un Cargill, no hace sentido construir una nueva planta de molienda de soja en la Argentina, porque básicamente ya está cubierto. Es decir, para la cantidad de soja o de commodities que la Argentina produce, ya no hace sentido hacer una planta de cero, por lo cual hace más atractivo comprar a las que existen, y más todavía si las que hay son muy eficientes en lo que hacen, por lo cual se convierte en un bien atractivo. Y un ejemplo de esto que les voy a poner, apelando a la memoria, no sé si recuerdan que luego de la campaña mala que tuvo el campo en el 2018, hubo importación de soja desde Estados Unidos y desde Paraguay. Fue Vicentín, porque justamente Vicentín es la compañía que mayor capacidad instalada de molienda de soja tenía. Entonces, ese interés digamos, esa planta que está funcionando y moliendo soja, no se le puede dejar de dar soja, y en la Argentina no había soja, y Vicentín la importó para poder alimentar a sus plantas, ¿no? Tiene 2 plantas en la localidad de San Lorenzo, más la de Timbúes, que es Renova. Eh, por lo cual, estamos hablando de un sector estratégico para la generación de divisas para el país, para el comercio exterior, eh, también como referencia para un montón de productores. El precio que pagan las exportadoras es central al momento de hablar de esto, de economías, y que evidentemente si Vicentín no se la compra a nadie, como decía, que ninguna multinacional va a seguir en su situación de concurso. Y si una compañía de estas características y en este mercado está concursada, el problema es que no tiene acceso al crédito. Y vos en este mercado funciona con acceso al crédito. Vos al momento de exportar, por ejemplo, no sé, a la Unión Europea o al sudeste asiático o a donde sea que vaya la soja argentina, tiene un ciclo, tiene 4 meses de barco, no sé, 5 meses de barco. Y durante todo ese tiempo, ¿qué cliente del exterior a Vicentín le va a adelantar el pago si es una empresa que está concursada? ¿Qué productor agropecuario le va a llevar la soja a un silo de Vicentín si Vicentín está concursada y además, eh, ¿cómo se dice? Además de estar concursada, ya pasó que llevaron granos y se quedaron con un montón del pasivo dentro del concurso. Es decir, va a tender a desaparecer si la situación sigue como está. Para finalizar, voy a dar mi posición, porque bueno, un poco creo que no estamos ajenos y siempre es importante dar la posición. La intervención es necesaria. Yo creo que la intervención es necesaria porque, como les decía, suponiendo que no se la compra una multinacional, que era el plan A de muchas corporaciones, el plan B es que la compañía siga como está, va a tender a desaparecer. Entonces, si las compañías multinacionales no se la quedan comprándosela, se van a quedar de mínima con su share de mercado, con su participación de mercado. Porque justamente la incapacidad por parte de Vicentín de poder operar le va a hacer que pierda mercado, y los que van a crecer son los que hoy tienen espaldas para poder crecer. Entonces yo creo que en ese sentido, y valoro una intervención, o sea, nunca vamos a pensar que siempre el Estado tiene que estar metido. Yo no soy de los que cree que el Estado tiene que estar metido en todas las empresas de la economía, pero cuando se habla de una situación, de una cuestión o un sector estratégico, cuando se habla de una compañía que afronta estas cuestiones y los peligros que hay en torno a que la compañía
evidentemente tienda a cada vez ser menos representativa en el comercio exterior de granos, considero que se hace necesaria la intervención. Disculpen si me extendí, pensaba, no sé, yo la verdad es que al momento de hacer la presentación uno no se da cuenta después cuánto va a hablar, pero bueno, charlemos, no sé si hay preguntas, no abrí el chat, no sé, Ayrton, si vos lo fuiste viendo, Juli, pero bueno. A ver, de que yo vi, no recuerde, no hay preguntas, pero bueno, abrimos esta sección de preguntas. Si quieren abrir el micrófono o quieren preguntar por privado, cualquiera de los dos, la que se sientan más cómodos. Yo en un principio quería agradecerte, Fabri, porque bueno, uno por ahí ve todas las diapositivas ya hechas, pero me imagino que detrás de eso debe haber sido todo un laburo de recolección de datos bastante arduo, así que bueno, te agradezco por la presentación que la verdad que estuvo muy completa y muy prolija. Sobre todo Bueno, para un gracias. montón de nada. Sobre todo, no, para un montón de detalles de qué representa Vicentín en comparación con las otras empresas, cómo era la deuda, que me pareció que está bastante bueno para esto, a raíz de informarnos, poder tener una postura. Así que, bueno, eso era lo que yo quería aportar. Juli, ¿estabas por decir algo? Disculpen si los Ah, aburrí. Sí, quería decir que hay una pregunta en el chat por ahí para que si quiere activar el audio y preguntarla o si no la leemos. Dice, yo me quedé con ganas de saber qué hizo Vicentín con los 122. ¿Ustedes de la venta de Renova se sabe? Ustedes. $122. Sí, sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? Ese 16,66 periódico de la participación de la compañía trascendió hace poco que fueron 122 millones de dólares. ¿Qué se hizo? No sé, no sé. O sea, tengo mis hipótesis, pero bueno, siempre cuando se habla de estos temas hay que hablarlos con fundamentos. Lo que sí les puedo comentar es que es una operación que se hizo en el exterior, porque Renova, si bien era 50% Vicentín y 50% Glencore, no era, o la participación de cada una no se hacía a través de las compañías dentro de la Argentina, sino que una parte dentro de la parte tanto de Glencore como de Vicentín, había, en realidad, la accionista de Renova son sociedades del exterior. De hecho, en una de las notas periodísticas dice, de la que hice el recorte, que, como le decía, la operadora local de Glencore se llama Oleaginosa Moreno. Y no es Oleaginosa Moreno la accionista de Renova. Es una sociedad que está domiciliada en Holanda. Por eso también hay algunas cuestiones relacionadas a, ¿cómo se dice? Tribunales internacionales que andan dando vueltas en torno a esa sesión. Porque, como les decía, el Banco Nación es el principal acreedor financiero, pero segundo, tercero y cuarto son bancos del exterior. ahí preguntaron, Fabri, ¿qué grupos extranjeros están interesados en Vicentín? Yo no me acuerdo bien cuáles habías nombrado. Sí. ¿Quiénes están interesados? Lo mismo. Es hablar off the record en todos los casos. Yo lo que trato de mostrar es, más allá de quién está interesado y quién no, es la capacidad de poder comprarla. Eso es lo que yo miraría, ¿no? Por eso mostré alguna cifra de los grupos a nivel internacional y eso da un poco cuenta de eso. Y también tener en cuenta las compañías que son operadoras importantes del mercado y no tienen estructura industrial en Argentina. Un ejemplo muy claro. ADM, no me acuerdo si es la segunda o la tercera exportadora de la Argentina, tiene 15 empleados en Argentina, no tiene activos, por lo cual, siendo una compañía con tanta participación en la exportación de granos argentinos, ¿por qué no
tendría significatividad o interés en comprar también un activo industrial. Lo mismo para Cofco. Cofco es la número 1 y dentro de la molienda y dentro de las compañías de molienda de soja, creo que está cuarta o quinta, es decir, no está dentro del top de la estructura industrial agropecuaria, por lo cual también verían con buenos ojos activos muy buenos como los que tiene o los que está empezando a perder Vicentín, ¿no? Bien, ahí Maximiliano Bustos tiene una pregunta que dice, si quieren lo amplío por audio. Maxi, ¿querés habilitar el micrófono para preguntar? Después voy con la otra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Bueno, Maxi? ante todo, muy buena la presentación, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Lo que decía, más allá es como vos mostraste en números, creo que esa es la clave. Si el quid de la cuestión del default de Vicentín fue más que nada el tema de empezaron a desviar fondos a otras unidades de negocios que no tendrían que tener, o sea, tendrían que tener su propia financiación, su propio flujo de fondos, y que en sí, aparte, como vos decías, o así yo entendí, cada operación de granos tiene que estar cerrada o calzada. O sea, cuando vos comprás granos a los productores, también ya lo tenés que tener vendido afuera, o de alguna manera ya calzada esa operación, podés esperar a exportarlo por X motivo, pero en principio la tendrías que tener calzada. Si ellos la venta de esos granos que no eran suyos, sino que eran de los productores, al venderlos o liquidarlos y sacar esos fondos a otras compañías, eso generó buena parte del default, porque si no, no se entiende, desde mi punto de vista, no se entiende que la devaluación le haya pegado a ellos, porque siendo exportadores, como vos también habías comentado, no les tendría que haber pegado. Gracias. Muy buena tu pregunta, Maximiliano. Yo tiendo a pensar que sí. No tengo la seguridad, pero tiendo a pensar que sí. Y hay un ejemplo claro que su negocio más reciente es la parte de los yogures y de los postres de Sancor. Que bueno, Sancor siempre fue público, los problemas que ha tenido para poder subsistir, cuestiones relacionadas a los márgenes, es decir, por algo se desprendió de los mejores activos de la industria láctea, o los de mayor valor agregado, como son los postres o los yogures, y que, bueno, Vicentín los compra, pero atrás de eso también tiene que no solamente comprarlos baratos, porque Vicentín compró barato una división que era de Sancor, sino que también hay que levantarla, hay que hacerla eficiente, hay que mejorar el proceso productivo, invertir en la cadena de valor, y probablemente esa porción que Vicentín compró no era eficiente o seguramente en un principio a pérdida. Por lo tanto, si hubo una mezcla, y yo tiendo a pensar que sí, es decir, ya que tiene un activo fácil, líquido, que lo pudieron empezar a vender para cubrir ciertos desfasajes en otros sectores o en otros ámbitos de los negocios del grupo, para poder cubrir eso, y bueno, sí, es una posibilidad para mí bastante cierta, es bastante cierta. La verdad que, mira, yo me dedico al análisis de riesgo de crédito, trato con estas compañías, todas te van a decir, no dejo posiciones abiertas. O sea, nadie te va a decir, sí, yo especulo, no. Nadie te va a decir que especula. Pero bueno, la realidad es que seguramente ellos han tenido algunos manejos o algunos movimientos dentro del mercado agropecuario que fueron a cubrir necesidades de otros negocios con otras características, otra necesidad de capital de trabajo, otro nivel de necesidad de mano de obra. Digo, son negocios completamente distintos, que se financian de manera distinta, y que si uno destina fondos para sacar de un lado y cubrir en otro, y bueno, cuando todos fueron a pedirle los granos al mismo tiempo a Vicentín, Vicentín no tenía los granos ni la plata. Y eso fue lo que pasó.
No sé si respondí tu pregunta. Había otra. Respecto a la devaluación. Bueno, ese es un tema. Yo la otra vez lo escuchaba en la tele, estoy mirando mucho la tele con este tema para no perderme nada, pero o sea, estaba saliendo bastante en la tele el intendente de la ciudad, de Avellaneda, ¿no? De allá de Santa Fe. Y un argumento que él planteaba decía, a Vicentín le pasó lo que a muchas empresas, la devaluación del dólar que hubo le perjudicó porque Vicentín está en deuda en dólares. Ese argumento se desarma fácil, porque una compañía que compra en dólares, que tiene un stock en dólares, que vende en dólares, lo lógico es que se financie en dólares. Y si el dólar tiene una variación respecto al peso, no va a tener un problema ni en su stock, ni en sus créditos por cobrar, ni en sus deudas, ni en sus deudas comerciales, porque está calzado. Es decir, ese argumento es falso, es mentiroso. La verdad es esa, es una compañía que de ninguna manera se puede pensar que la devaluación los perjudica. Es más, yo diría que hasta en algunos casos hasta los puede beneficiar. Buenísimo. Franco Borra pregunta, Agustín, ¿qué hay de la relación de Vicentín con la dictadura con respecto al puerto de San Lorenzo? No sé si vos, en tu investigación, viste algo de eso. Estuve leyendo algunas cosas. Bueno, la verdad es que cuando las compañías se hacen conocidas para bien o para mal, en este caso para mal, empiezan a trascender hechos no gratos de la historia. La verdad es que no los conozco en detalle, no los conozco en profundidad, pero bueno, la realidad es que la historia del gran empresario argentino y del que ha subsistido a todas las etapas de la Argentina, algún nivel de connivencia o de gestiones con los gobiernos han tenido para poder crecer y subsistir y agrandarse como lo han hecho. Digamos, una compañía que hace 90 años era una compañía de ramos, lo que se conocía como ramos generales, es decir, un multiproducto de una ciudad de Santa Fe. Sé que me están escribiendo en el chat algunas Sí. compañeras que son de la provincia de Santa Fe, van a saber hacer estos comentarios mejor que yo. Están las declaraciones o el discurso del diputado del FRADE, el diputado provincial del FRADE, la recomiendo para que la puedan ver, donde hace todo un repaso histórico, pero bueno, la realidad es que sí, en todos los casos yo me considero que del gran empresariado nacional han tenido ayuda de los gobiernos o de los estados para poder hacerse de tierras para hacer un puerto, de poder hacerse de tierras para hacer una planta industrial, etcétera. Sí, acá justo Gabriela Sosa aporta eso, que dice en la sesión del 18 de junio en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se trató el tema de Vicentín, la intervención del diputado Carlos del Frade, que es el que nombrás vos, describe sobre los vínculos de la dictadura. Y deja una página, por si después quieren ver, que es diputadossantafe.gov.ar. Bueno, Max dijo que perfecta la respuesta, que compartía la evolución. Muchas gracias. Mónica, perdón, sigo con la pregunta, Fabri. Agustín. Sí, obvio. Mónica dice, si conoces en qué consisten las propuestas que acercaron al gobierno tanto la provincia de Santa Fe como el grupo Cooperativas, y qué viabilidad tienen. Bueno, respecto a las propuestas que andan circulando, les voy a ser sincero. La realidad es que a mí me resultó atractiva la propuesta inicial de que Vicentín termine siendo una compañía integrada a YPF, ¿no? Porque YPF tiene una división que es agro. Como ustedes saben, los insumos agropecuarios, los agroquímicos, los fertilizantes son derivados del petróleo, por lo cual, y además YPF se metió en el negocio de la producción de insumos agropecuarios con la participación en una planta, en una fábrica llamada Profértil de la ciudad de Bahía Blanca, en donde evidentemente creo que el negocio de la exportación de grano junto con el de la producción de fertilizantes puede generar sinergias interesantes para una empresa mixta o para un grupo empresario mixto como es YPF. Porque muchas veces en el agro lo que suele pasar es que los proveedores de insumos, de semillas, de fertilizantes agroquímicos, venden contra canje, es decir, le venden al momento de la siembra
pero le cobran con granos cuando se hace la cosecha. Entonces, si por un lado YPF tiene insumos y por el otro lado Vicentín, la infraestructura y el know-how para la exportación de granos, creo que puede generar sinergias interesantes. Respecto a la propuesta que le acercaron al presidente desde el lado del gobierno de la provincia de Santa Fe, conozco lo que circula por versiones periodísticas, de que hay un interés por parte de que sea una parte del gobierno de la provincia, otra parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y hay algo interesante, o sea, el principal acreedor comercial es ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, que en realidad es una cooperativa de segundo grado, es decir, es la cooperativa de las cooperativas de todo el país. ACA, para darles un dato, es el principal originador de granos de la Argentina. O sea, si bien ellos están posicionados dentro de la exportación y tienen un puerto en Quequén, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y creo que también tienen uno en la provincia de Santa Fe, su negocio se dedica a venderle en realidad a las traders, a las exportadoras, porque su capital es la extensión y la presencia de las cooperativas en los pueblos del interior del país. Entonces, por eso también se habla de que acá las cooperativas participen. La realidad es que, y en esto es algo que vengo comentando con colegas, con compañeros y con compañeras, lo importante acá, independientemente de qué proyecto sea el más viable, es que Vicentín lo que necesita es plata. O sea, voy a hablar en criollo y poco profesional, ¿no? Pero acá lo que Vicentín necesita es plata. ¿Por qué necesita plata? Porque necesita levantar un concurso preventivo. Probablemente la plata que necesita no son 1.400 millones de dólares. Siempre a partir de un concurso se negocian las condiciones, se establecen plazos de pago, una quita, diferentes esquemas, pero lo que se necesita es plata. Los que pueden llegar a poner la plata son o las multinacionales, que son los interesados en quedarse con Vicentín, o el Estado Nacional, con la propuesta que hizo inicialmente. A mí lo que me hace la duda de la propuesta que le pueden acercar al presidente por el lado de la provincia de Santa Fe y las cooperativas es que tengan espaldas para poner plata. Acá lo interesante, más allá de quién queda a cargo de la compañía, es que hay que poner plata en la compañía para que pueda volver a operar en el mercado y vuelva a posicionarse como un exportador. Si la verdad que el esquema de cooperativas y la provincia de Santa Fe, no tengo el conocimiento si tienen ese nivel de espalda como para sacar a a Vicentín del concurso. Claro. Bueno, Andrea dice muy buena presentación, que es de Rosario y que esta situación tiene muy preocupada a todo lo de la zona. Creo el número era que de Rosario salía el 90%, me quedó un número así. ¿De las semillas era? Lo tengo, no lo voy a decir, pero bueno, no lo tomen como válido, lo tendría que rechequear. Creo que el 90% de las exportaciones agropecuarias sale por puertos de Santa Fe. Muchísimo. Sí. Y acá, bueno, te digo las dos preguntas. Hay una que hace Emilia Delgado, que es, ¿hay algún punto en contra o negativo que la intervención del Estado se haga en un contexto de pandemia? Y la otra de Joelkers, que dice, ¿en qué consistiría la intervención del Estado? ¿Qué ideas tiene el gobierno para reflotar la deuda? Perdón, están escritas acá, ¿no? Las voy a volver a leer para... ¿De quiénes eran las preguntas, Ayton? De María y Joel, si querés te las releo. La primera es si hay algún punto en contra o negativo de hacer una intervención en un contexto de pandemia. Si tiene alguna repercusión. ¿Alguna cuestión negativa de hacerlo en un contexto de pandemia? No sé si será en lo económico. Me cuesta relacionarlo porque, como ustedes saben, ya la mayoría del interior del país casi está viviendo la nueva normalidad, a diferencia de acá de Buenos Aires, y no obstante eso, el sector agropecuario y exportador nunca dejó de trabajar. Tanto las plantas industriales como los puertos. La verdad que la cuestión del contexto de pandemia, en qué puede afectar.
probablemente desde el punto de vista de los precios internacionales. Un mundo en crisis probablemente lleva a la baja los precios de los commodities, puede llegar a ser una variable que toque por la tangente este tema. Yo lo que creo que lo que más puede ser provechoso en este momento del país es que, dada la brecha cambiaria que está habiendo a producto del elevado nivel de emisión monetaria, no está habiendo liquidación de granos. Es decir, están todos los exportadores esperando que haya un movimiento en el dólar oficial para poder hacer sus exportaciones. Lo que se necesitaría, yo no le vincularía tanto a la cuestión de la pandemia, sino a la cuestión del desajuste que está habiendo en ciertas variables macroeconómicas que, bueno, que hacen que se retrasen exportaciones, que se adelanten importaciones y que tenga un impacto, en definitiva, sobre la balanza comercial. Una balanza comercial que igualmente no viene golpeada porque al estar en recesión importamos menos y al importar menos venimos de varios meses con superávit en la balanza comercial. Pero bueno, para temas macro voy a pasar el chivo y mañana va a estar una colega que es Lucía Pesarini, que va a profundizar mejor sobre las cuestiones relacionadas al impacto macroeconómico del COVID. Gracias, sí, por mencionarlo. Así es. Bueno, mañana no tengo bien la hora. Mañana miércoles a las 19 horas. Sí, Lucía Pesarini va a dar esta charla que dice Agustín sobre coyuntura macroeconómica y el impacto del COVID en ello. Va a ser por mí también, así que vamos a estar seguramente poniendo el link en nuestra biografía de Instagram. Bien, y la otra pregunta de Joel que dice, ¿en qué consistiría la intervención del Estado? ¿Qué ideas tiene el gobierno para reflotar la deuda? Si es que hay algún proyecto ya. La verdad es que nunca se ha hecho explícito qué se haría. O sea, lo que sí se ha hecho explícito es que hubo intenciones de llevar ante una expropiación. Eso quedó medio en stand-by por el hecho de que la expropiación requiere tratamiento parlamentario y visto que el tratamiento parlamentario puede llegar a generar grietas que en la política argentina y en la economía argentina que no son deseables en este momento, se prefiere ir por la vía del consenso con el concurso que está vigente, ¿no? La verdad es que, como les decía, para mí la propuesta como fue presentada al principio de todo esto sonaba interesante, es decir, porque también es importante que la empresa, si la tiene el Estado, se hace cargo el Estado, sea eficiente también. O sea, una compañía, o sea, que no le representa al Estado una erogación, o sea, una pérdida. Digo, por eso tomo el caso YPF y no tomo el caso Aerolíneas como ejemplo, en las que es importante que, por más de que pueda el Estado o no hacerse cargo de la gestión de la empresa, es importante que no haya cajas mezcladas, es decir, que no se desvíen fondos de la empresa a cubrir déficit público, como pasaba en la década del 90, o no se desvíen ingresos fiscales para cubrir los déficits de la compañía, como pasa con Aerolíneas Argentinas. La compañía, como lo fue toda su historia, tiene que ser eficiente y rentable por sí misma. Rentable en la medida, tampoco, yo creo que una empresa que potencialmente que sea del Estado en este mercado, no debería tener un rol en cuanto a la rentabilidad o un fin de lucro, sino que lo que debería hacer es ser una empresa testigo y de referencia, es decir, poder ofrecer precios de compra a los productores en mejores condiciones que lo que hacen de manera oligopólica las traders internacionales, es decir, que le mejore las condiciones al productor y a las cooperativas agropecuarias. Otra que también defina, bueno, cuándo se vende y cuándo no, digo, porque acá la forma de actuar es muy corporativa por parte de estos 10 nombres que yo vengo haciendo mención en cómo se mueven.
porque, bueno, los intereses los van protegiendo unos a otros, o sea, si bien está prohibido y está penado, bueno, debe existir un esquema de precios mínimos con los cuales se opera y se compran granos, así granos como toda la cosa todas cuestiones que se compren y vendan en una economía, y una empresa testigo que ordene hacia dónde van las cuestiones es importante. Y en eso tomo el caso YPF. YPF, lo que está haciendo, lo que es YPF es un faro. O sea, YPF lo que, con todas las cosas que les podemos criticar de la gestión YPF, que son un montón, seguro, tampoco estoy tan metido en el tema, pero en definitiva lo que hace YPF es ordenar al resto de los privados, de las petroleras que operan las zonas petroleras, más específicamente Vaca Muerta, de hacia dónde van las cosas y cuáles son los niveles de inversión. YPF financia sus inversiones con bancos del exterior. Eh, funciona como un ordenador de decir, Vaca Muerta tiene recursos. Para poder obtener esos recursos de Vaca Muerta hay que hacer inversiones muy grandes. YPF lidera las inversiones de Vaca Muerta y atrás siguen el resto de las petroleras. Yo creo que ese rol es el que hay que seguir. ¿Hacia dónde se dirige la política o el mercado agropecuario en la Argentina y que funcione como una referencia, ¿no? Clarísimo. Sí, Vi sí. varias preguntas en relación a ACA. Voy a tratar de responderlas todas juntas. La verdad es que no lo tengo en detalle porque como saben, ACA tiene sus balances privados, no son públicos. Lo que sí sé es que ACA tiene una espalda muy importante. Ser la cooperativa de cooperativas le permite tener una fidelización muy grande por parte de los productores y de las representaciones de los productores, que son las cooperativas de cada pueblo. Es decir, existe una tradición en que cada productor lleva su producción a la cooperativa, la COPE le dicen en algunos casos, a la cooperativa y la cooperativa le vende a ACA. O sea, hay un nivel de fidelización muy grande. Eh, y hay un pasivo muy grande también que Vicentín le dejó a ACA y a otras cooperativas, como la cooperativa de Avellaneda. La verdad que el agujero que pueda hacer en el balance de ACA esto va a ser grande, pero no creo que le genere un problema estructural para poder seguir operando ACA. Por lo que tengo entendido, una cooperativa de segundo grado que siempre ha sido muy conservadora en cuanto a su liquidez, en cuanto a las posiciones de sus bienes de cambio, de su stock. Recuerden también que al ser una cooperativa no paga dividendos, por lo cual no distribuye utilidades. También por ser una cooperativa está exenta del esquema del impuesto a las ganancias que tienen las sociedades anónimas. Bueno, tanto ese tema no lo tengo en claro, pero acá no creo que por esto vaya a tener problemas de subsistencia, me parece. La verdad es que si ACA quiere hacerse cargo o no de una parte de Vicentín, no lo conozco, no lo sé. Lo que sí puede ser interesante para ACA es sumar alguna unidad que hoy tiene como negocio, que es que ellos hoy no están en la actividad industrial agropecuaria, o sea, no en la actividad industrial de granos, sí tienen creo que algún que otro frigorífico, tienen algún que otro puerto, pero no de molienda de granos y ese tipo de cosas. Que les puede llegar a ser útil, sí, tranquilamente, pero bueno, no es su negocio principal y no lo va a hacer. Su negocio principal es ser el originador de granos a lo largo y ancho de la Argentina. Tienen, Bien, me no contestan. sé Bueno, si vos viste alguna tienen, otra sí. pregunta. Me comenta Victoria, es una amiga, pero bueno, tienen industrias. No estoy diciendo que no tengan industrias. Lo que estoy comentando es que no tienen crashing de granos, que es lo que hoy estuvimos comentando. Vicky, si querés abrir el micrófono y comentar lo que consideres, pero hasta donde yo tengo entendido, no hacen molienda de granos de soja. Bien,
Bien, no sé si vos viste alguna otra pregunta, Agustín, que a mí se me haya pasado, pero creo que... No, pero si hay alguna que me estoy olvidando, se me haya pasado, abran los micrófonos y pregunten, esto que no sea Sí, obvio. con confianza. Es más, no sé si Maximiliano sigue, pero bueno, comentarle a él o al resto, cualquier duda, cuestión que quieran charlar o compartir por fuera de esta reunión, siéntanse con la tranquilidad de hacerlo, hablan con los chicos de Suri y nos ponemos en contacto. De mi lado es un tema que me apasiona, que estoy en tema, que trato de intercambiar visiones, así que con confianza. Acá hay una, Fabri, de Mariana Álvarez, que dice, ¿en qué posición quedan los miles de productores que quedaron afectados con esto que pasó? Bueno, está empezando la realidad. Para mí todavía estamos viviendo el principio del problema. Seguramente haya compañías que atrás de esto vayan a tener sus inconvenientes, ¿no? Productores, cooperativas. Bueno, hubo un concurso que fue el de Guardati Torti. Hubo el concurso de otra corredora muy grande de Rosario que se llama BLD en agosto del año pasado. Probablemente la cosa ya venga bastante resentida y quienes se dediquen más a la especulación y al negocio financiero con los granos que al negocio propiamente de lo que es la comercialización van a tener mayores problemas. Los que arriesguen un poquito más, probablemente. Pero bueno, sobre el pasivo concursal, como le digo, está publicado en internet, son miles y miles. Personas físicas, personas jurídicas, cooperativas, hay un montón de nombres puestos ahí. Que bueno, la realidad es que entrar en el pormenor de cómo va a resentir a cada uno es muy difícil poder entrar. Seguro que va a haber un problema. Y seguro todavía estamos en el principio. Sí, bueno, si hay alguna otra pregunta, pueden escribirlo por el chat o pueden abrir el micrófono. Yo aprovecho para decir que para quien llegó tarde o quiere ver de vuelta la charla, repito que va a estar en nuestro canal de YouTube, que es Sureconómicas Córdoba. Seguramente se termine de subir hoy o mañana, más tardar. Y después con respecto a, no sé si alguien, a mí por ejemplo me quedaron dudas si me gustaría rever lo de las diapositivas. No sé si Sí, hay alguna obvio. chance de que la pases. Así que nos escriben a Sureconómicas por Instagram o Facebook y podríamos pasarla por mail. ¿Me decías, Agustín? Ningún problema. Bueno, hay mucho dato. No, a mí me pasó eso, que entre tanto dato por ahí, si bien me dice mi machete acá al lado, me quedaron cosas por ver. No sé si había visto algo. Me tocó el tema difícil del ciclo, Ayrton, ¿eh? El más Sí, polémico, te tocó un tema. el que está en el centro de la escena, pero bueno, la Sí, llevamos. sí. No, re bien, tal cual. Sí, como arrancaste, digamos, es un tema que por lo menos da que hablar, con posturas encontradas, pero no, me Seguro. parece que estuvo bastante bueno y si bien yo también creo que hay que dar una cierta postura sobre eso, me parece que se abarcó mucho de los datos y está bueno esto que decías vos de, bueno, usar a Vicentín también como referencia, que es un sector estratégico dentro de la economía, que es un sector estratégico dentro de los alimentos inclusive. Así que sí, es un tema que da que hablar, pero bueno, me parece que estuvo bueno y que es parte también de este congreso que se debatan estas cuestiones. Ahí María Victoria dijo, sí, la presentación la podemos pasar. Repito, escríbanos a nuestro Instagram, que es Sureconómicas, y ahí podemos, dejándonos su mail y que necesiten y que quieren la presentación y la vamos a ir pasando. Bueno, muy bueno, Grides, compartan las filminas, gracias. Aprovecho de vuelta para mencionar que esto es parte de un congreso de actualidad económica y que todavía restan charlas. Ahí Agustina había mencionado la de mañana, que va a ser con Lucía Pesarini, que es economista también, que va a ser sobre la coyuntura macroeconómica y el impacto del COVID.
Repaso un poco lo del Congreso rápido por si alguna que les interesa. El jueves a las 6 vamos a tener una charla con Andrés Salamone, que es el fundador de Córdoba Bitcoin. La charla va a ser sobre por qué Bitcoin se convirtió en una de las principales alternativas durante la pandemia. Y el viernes a las 18 horas tenemos una con Matías Tombolini, que es el vicedirector del Banco Nación, también economista, sobre las perspectivas de la economía de la Argentina en post-pandemia. Todas las charlas son... Es el vicepresidente del banco, ¿eh? No el vicedirector, sí. Es el vicepresidente. Perdón, sí, tengo mal la descripción. El vicepresidente. Me parecía que había dicho vicepresidente. Sí, gracias por la corrección. Así que bueno, las charlas van a ser por acá, por Meet. Vamos a estar poniendo el link en nuestra biografía de Instagram y la vamos a estar de la misma forma mandándoles un mensaje el mismo día a quienes se inscribieron. Quienes no se inscribieron, por favor háganlo, así los podemos comunicar también por privado y por el certificado también, por si alguien lo va a querer. Paso a ver el chat, que no sé si me olvidé algo. Excelente, chicos. No, bueno, son todas felicitaciones para vos, Agustín, así que... Bueno, muchas gracias. No hacía falta. Perdón, me quedó una charla, 2 charlas en realidad, que el lunes que viene a las 19 horas vamos a tener la charla sobre el tercer sector frente a la pandemia, que es la exportación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Credicop, que bueno, es sobre el sector cooperativista, que bueno, no lo vemos mucho en la facu, así que está bueno para conocer y está bueno para ahondar. Eso, uno porque no lo vemos mucho en la facu y es un sector bastante interesante para tener en cuenta. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Orlando, si estás ahí y querés aportar algo, es bienvenido. No hay mucho más para aportar. Sí, agradecer a Agustín por el profesionalismo y la claridad con la que dio la charla. La verdad que muy nutritiva de la actualidad económica y más ahora de un tema que está muy como de moda, entre comillas, socialmente, el tema de Vicentín. La verdad que fue muy nutritiva, vuelvo a decir. Así que nada, lo felicito por la charla. Hay una última pregunta, si querés decir así. Agustín, que dice, ¿cuál sería el lado positivo y negativo de que el Estado se quede con Vicentín y por qué crees que hay tanta negativa por parte de la gente de que el Estado expropie Vicentín? Bueno, yo, como le decía, mi posición es que es necesario que el Estado se haga cargo o intervenga por todos los argumentos que ya di. Podemos ver cuál es la mejor manera. Y hay dando vueltas, pero para mí una cuestión sobre la que es difícil volver atrás es en que así como está, no es saludable. Por lo cual, desde ese punto de vista, yo considero que es positivo que el Estado intervenga, que el Estado tome partida, ordene ciertas cuestiones, pueda desentrañar los manejos que tuvo Vicentín y fundamentalmente, digamos, funcionar como faro dentro de esta industria tan importante para las divisas y por lo tanto para el desarrollo del país. Desde el punto de vista negativo, bueno, también hay cuestiones que pueden ser negativas al momento de una expropiación. Como les decía, una compañía que no sea eficiente, una compañía que se dedique a financiar el déficit público, eso es algo que no considero que sea saludable, como tampoco que no tenga un management que funcione con profesionalismo y con independencia del poder del Estado. Un poco como pasa con YPF, y es lo que garantiza también que el hecho de que una empresa sea mixta. Es decir, cuando es más importante la incorporación capaz de dirigentes de la política o algo en las gestiones de una empresa del Estado,
son cosas que pueden terminar saliendo mal, por lo cual ese sería el aspecto que yo considero que puede llegar a ser negativo, porque, digamos, primero porque no engrosa los gastos o ciertas cuestiones relacionadas a que no hacen a la eficiencia de una compañía de estas características, y considero que la negativa es válida, o sea, yo considero siempre que es válido la diversidad de posiciones, pero siempre es importante, a mí me parece, que sepamos cuáles son los intereses, digamos, porque acá esto no es un conflicto como el que vivimos en el año 2008, en el cual las retenciones afectaban directamente a los intereses del productor agropecuario. Acá estamos hablando de que hay entre 2.500 y 2.600 productores agropecuarios, con un pasivo dentro del concurso enorme, y que son los principales interesados en que la cosa se ordene, porque realmente necesitan que Vicentín pueda cumplir o arreglar la situación del pasivo concursal de Vicentín. Entonces, yo creo que ahí habría que ver bien al momento de por qué hay un cierto rechazo. Bueno, yo creo que, bueno, sí, como en todas las cosas, hay intereses de un lado, de otro. Quienes tienen participación en la compañía, lógicamente, no van a estar de acuerdo en que se lleve adelante una expropiación. Y también hay cierto nivel de identificación con la compañía. No nos es lo que decía yo al principio, es una compañía que arrancó hace 90 años como una empresa del pueblo, que levantó al pueblo, que evidentemente invirtió en el pueblo, que debe aportar a las cuentas públicas de su ciudad, que debe generar empleo en la ciudad, que eh, genera un montón de virtudes para la zona en la cual opera. Por eso yo creo que hay tanta gente que se siente identificada con los intereses de la empresa en todo esto. No sé si contesté la pregunta, entiendo que sí. Buenísimo, sí, creo que sí. Bien. Bueno, bien, casi 2 horas de charla. Estuvo re Sí. interesante, Agustín. Muy bueno. Bueno, me alegro que les haya gustado. Así que bueno, si no hay más preguntas, agradecerte, Fabri, de vuelta. Capaz redundante, pero bueno, muy interesante tanto la charla como la presentación. Y los esperamos para el resto de las charlas. Cualquier cosa que quieran participar o alguna duda, lo mismo que por si quieren la presentación, nos pueden escribir a nuestra página. Adiós.